Sí, profe. Bueno. Bien. ¿Qué es una renta? Una renta es una sucesión de cantidades de dinero que se cobran o que se pagan a intervalos regulares de tiempo. Cantidad de dinero que se cobran o que se pagan a intervalos regulares de tiempo. Por ejemplo, los alquileres pagados percibidos, los aportes jubilatorios, los sueldos percibidos en un periodo de tiempo, cuotas con que se reembolsa un préstamo. Nos interesa la evaluación de una renta, es decir, determinar el valor del conjunto de prestaciones a una fecha determinada. ¿Cómo se clasifican las rentas? Según el momento donde se efectúan los pagos, la renta puede ser vencida o adelantada. Vencida, las prestaciones tienen lugar al final de cada periodo. Adelantada, las prestaciones tienen lugar al comienzo de cada periodo. Según el comportamiento de la cuota, puede ser constante o variable. Bien, según la duración de la renta, puede ser temporaria, perpetua. Según la duración, puede ser temporaria o perpetua. Según el momento en que se evalúa o valoriza la renta, puede ser inmediata, diferida o anticipada. Esto lo vamos a ver más en valor actual. Nosotros estamos viendo hasta ahora rentas, o vamos a ver rentas inmediatas, cuando la fecha inicial de la renta y la fecha de evaluación coinciden. Diferida, cuando los pagos están diferidos respecto a la fecha de evaluación. Y anticipada, cuando algunos o todos los términos de la renta se anticipan a la fecha de evaluación. No me detengo tanto en esto porque después lo voy a definir bien cuando veamos valor actual. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Después cuando veamos valor actual vamos a dedicarle varias horitas a renta diferida, es decir, no varias horitas, pero bastantes minutos a renta diferida y a renta anticipada. Bien. Capital final de una renta vencida. Vamos a considerar que la renta es temporaria y constante. Es decir, ¿qué quiere decir constante? Que todas las cuotas tienen el mismo valor. Pónganle cuánto dinero voy a juntar yo si deposito a plazo fijo y lo voy renovando todos los meses, 50.000 pesos. ¿Cuánto dinero voy a juntar al cabo de 2 años? Y todos los meses deposito o hago un plazo fijo de 50.000 pesos. Bien. Entonces, lo que yo voy a depositar o juntar son 50.000 pesos. Entonces, esa renta es contante. Bueno, como ustedes ven, la primera cuota es vencida, esta renta. Es vencida. ¿Por qué? Porque transcurre el tiempo y ahí hago el pago. Transcurre todo el mes y ahí recibo el pago o hago el pago.
Una renta adelantada, ¿quién es una renta adelantada? Los alquileres. ¿Ah? Porque yo antes de usar el inmueble tengo que pagar. ¿Mm? ¿Está claro? En los alquileres es renta adelantada. Los sueldos son vencidos. ¿Por qué? Porque yo hago la prestación y cuando termine de hacer la prestación, cobro por esa prestación que yo hice. ¿Claro? Bien. Si yo deposito en el primer mes la cuota, esa cuota se va a capitalizar ¿cuánto? 1 más i a la n menos 1. Si yo hago y deposito la segunda cuota, se va a capitalizar 1 más i a la n menos 2. ¿Por qué n menos 2? Porque pasaron 2 meses ya que no se cobran intereses. ¿Estamos? Si eran, pónganle que dije 2 años, 2 años son 24 meses, entonces a esta segunda cuota la voy a elevar a la 22, 24 menos 2, 22 meses. Porque lo que falta hasta la fecha de evaluación son 22 meses. ¿Entendido? La cuota 3, yo deposito la cuota 3 en el plazo fijo. ¿Y por qué se va a capitalizar? Por 1 más i a la n menos 3. ¿Mm? ¿Estamos? El total de cuota menos 3 meses, porque lo estoy depositando en el tercer mes. Bueno, así lo hacemos sucesivamente, que vamos a tener que la última cuota es la cuota C. La cuota anterior a esa la capitalizo ¿cuánto? Un mes, porque falta un mes para hacer la fecha de evaluación. Y la cuota que he depositado sería la penúltima cuota, ¿cuánto se va a capitalizar? 2 meses, 1 más i a la 2. A ver, esto no es la representación gráfica, esto no es, y lo aclaro muy bien, no es la representación gráfica del capital, de la evolución del capital final de una renta vencida. ¿Ah? No es la evolución, no, es decir, no es el gráfico que nos muestra la evolución del capital final de una renta vencida. ¿Mm? Esto es un esquema para que nosotros entendamos lo que está ocurriendo si yo voy haciendo ciertos depósitos y voy haciendo plazo fijo. Acá la tasa de interés constante, ojo, si la tasa de interés varía, yo voy a tener como es una escindibilidad. ¿Mm? Bien, armemos la fórmula. El capital final de una renta vencida se indica con una letra A. ¿Mm? ¿Mm? Con una letra A. Bien, entonces, la cuota, la primera cuota la capitalizo por 1 más i a la n menos 1, lo escribo acá. La segunda cuota es la cuota por 1 más i a la n menos 2. La tercera cuota es cuota por 1 más i a la n menos 3, más la penúltima cuota, que es la cuota por 1 más i al cuadrado, y no la penúltima, la antepenúltima. La penúltima sería la cuota por 1 más i, y la última que sería c. ¿Ah? Acuérdense que esa renta es vencida, por eso va la c sola en la última. Esa cuota no se capitaliza, porque la deposito cuando en el último mes eh, estoy formando el capital final. El orden de los sumandos puede invertirse sin que se altere el resultado. ¿Mm? Es decir, podemos ordenar esa suma según los exponentes que se ordenen en forma creciente. ¿Mm?
Es decir, tengo C por 1 más I a la 1, C por 1 más I al cuadrado, por 1 más I al cubo, así, hasta llegar a C por 1 más I a la N menos 1, que era el primer término que habíamos escrito en esta suma del capital final, para obtener el capital final. ¿Está claro? No he hecho nada, lo ordené en forma creciente a los exponentes. Entonces, ¿qué observamos acá? Que se trata de una suma de n términos de una progresión geométrica de razón 1 más i, cuyo primer término es la cuota. Entonces, primer término es la cuota. Las progresiones geométricas, chicos, en matemática se han desarrollado y se resuelven a través de esta fórmula. Ustedes esta fórmula durante el desarrollo de la materia van a tener que aplicar esta fórmula 5 veces. ¿Ah? 2 en renta vencida, renta adelantada, 2 en valor actual para vencido y adelantada, y en el sistema francés, en la amortización acumulada. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es la progresión geométrica? La fórmula para resolver toda progresión geométrica, como la que tengo acá, se aplica S igual a 1, que es el primer término, R se llama razón, elevada a n, menos 1, dividido por R menos 1. Como les decía, esta fórmula la van a tener que aplicar 5 veces. Así que ya no la primera vez es más difícil acordársela, pero después ya nos vamos a acordar más rápido. Bien. Acuérdense, en el parcial solamente entran ejercicios. En el global y en el final, teoría y ejercicio. Entonces, yo en un final o en un global puedo pedir, deduzca la expresión del capital final de una renta vencida. Entonces tienen que hacer todo esto. Entonces, A1 es el primer término. S es la sumatoria, es decir, que es igual a A. A1 es la primer cuota. Es el primer término es la cuota. R es la razón, el 1 más I. Y N es el número total de cuotas o términos. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, tenemos S la reemplazamos por A1 la reemplazamos por la cuota, 1 más I a la N, menos 1, R es 1 más I, menos 1. El 1 con el 1 se van, ¿o no? Sí, profe, se simplifica. Se simplifica, porque tengo 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que el capital de una renta vencida es igual, el capital final de una renta vencida es 1 más I a la N menos 1 sobre I. ¿Estamos? El capital final de una renta vencida es 1 más I a la N menos 1 sobre I. Donde S se denomina factor de capitalización de N cuotas vencidas con una tasa periódica. Es esto. Factor de capitalización de N cuotas vencidas a una tasa de interés I. Entonces, si la escribo en forma abreviada para encendibilidad, A es igual a la cuota por el factor de capitalización. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, perfecto. Me alegro. No, vamos a ir. Bien, vamos a ir a
Entonces, capital final de una renta vencida nos permite determinar el capital que juntamos en un cierto tiempo. Si todos los meses depositamos un determinado monto de dinero a plazo fijo que se va renovando mensualmente. Las tasas de interés pueden ser constantes o variables. La fórmula se puede determinar como la que vimos recién, ¿no? Donde A es el capital final de renta vencida, la I es la tasa periódica de interés y N es el número de cuotas. ¿Mm? Bien, si yo despejo, vamos a agrandar un poquito para que todos lo vean. Si yo despejo la cuota, la I, ¿qué está haciendo? Dividiendo. ¿Pasa? Dividiendo, Muy bien, multiplicando. pasa multiplicando. Entonces A va a ser A por I. Bien, entonces voy a tener A por I. Y el 1 más I a la N menos 1, todo esto, ¿qué está haciendo? Multiplicando a la C. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a pasar todo esto? Dividiendo. Pasa dividiendo. 1 más I a la N menos 1. Entonces, si yo me dicen calcular la cuota se va a determinar a través de esta forma. Y no la tienen que estudiar de memoria. ¿Mm? Se tienen que acordar que todo esto multiplica y la I divide. Entonces pasa multiplicando y todo esto dividiendo. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, perfecto. Bueno, calculamos el número de cuotas. ¿Mm? El número de cuotas. Bien, para calcular el número de cuotas nos vamos acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo que despejar? La N. Pero no es tan fácil despejar la N. Lo primero que vamos a hacer, vamos a despejar la I y la C. La I está dividiendo, pasa multiplicando, y la C que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces va a quedar A por I sobre C. A por I sobre C. El 1 que está restando, ¿cómo lo vamos a pasar? Sumando. Bien. Entonces, ¿qué me queda? A por I sobre C más 1. La N, tenemos que despejar la N. Está en el exponente. ¿Mm? Para poder sacar factor común, es decir, no factor común, para poder despejar la N tenemos que aplicar logaritmo. Podemos aplicar logaritmo decimal o logaritmo natural. ¿Ah? Es indistinto. ¿Mm? Pueden usar logaritmo decimal o logaritmo natural. ¿Estamos? ¿Entendido? ¿Cuál es la diferencia, profe? Ninguna diferencia. ¿Querés que te diga? El resultado te va a dar lo mismo. Pero Ok. ojo, hay que aplicar log y log, o ln y ln. No puedes mezclar. ¿Estamos? Sí, profe. Si aplicamos logaritmo natural, como lo que apliqué acá, la n, por una propiedad de los logaritmos que está en el exponente, baja. Entonces, logaritmo natural de todo esto igual a n por el logaritmo natural de 1 más i. Entonces, el logaritmo de 1 más i, ¿qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Dividiendo. Entonces n es igual al logaritmo de a por i sobre c más 1 sobre el logaritmo natural de 1 más i. Entonces, de esta fórmula nosotros podemos calcular el capital final, que es a, la cuota, que es c, y podemos calcular la n, el número de cuotas. ¿Mm? ¿Qué otra cosa podríamos calcular? La tasa de interés. Bien, la tasa de interés. Pero no la podemos sacar de esta fórmula. ¿Mm? No podemos calcular la tasa de interés a partir de esta fórmula. ¿Mm?
¿Por qué? Porque ahí aparece como la base de un exponente de una potencia y está dividiendo también la I. ¿Estamos? Cursé segundo, abandoné y ahora estoy volviendo a cursar, pero estuve en primero, en la facultad, como presencial. Me debes haber visto ahí, en la Manuel Belgrano. ¿Podemos hacer silencio? Hay un micrófono que está abierto, por favor. Bien. Gracias. La tasa de interés no se puede despejar de la fórmula general. La tasa de interés se puede determinar matemáticamente, a través de la fórmula de Bailey. Y gráficamente, ojo, también es matemáticamente a través del método de Newton. Nosotros, el método de Newton no lo vamos a ver, es uno de los temas que sacamos de la materia para que ustedes achicarla. El método de Newton. Lo que vamos a ver es Bailey. Bueno, la demostración que hizo este matemático Bailey fue de más o menos una hoja, pero miren, quieren que les diga, ya se los voy a tener para la próxima, que se las voy a mostrar. Es impresionante lo que hizo este muchacho, ¿ah? Donde deduce la tasa periódica de interés en función de una constante. Esa constante él la llamó H. No tiene ningún significado la H. ¿Ah? Entonces, H es igual a ¿qué? Al capital final dividido la cuota por n, elevado a la 2n menos 1 menos 1. Nosotros se la hacemos aplicar, no pedimos la demostración, porque la demostración son una hoja, pero tiene 500 fórmulas. ¿Ah? Y la tasa periódica de interés entonces es igual a n más 1 por h más 12 sobre 2 por n más 1 por h más 12. Fíjense, es lo mismo, lo único que cambia es que va multiplicado por 2 abajo. Por h, por la constante. ¿Estamos? Entonces, ustedes aplicando esta fórmula pueden hacer la determinación de la tasa periódica de interés. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Y esa H por ahí la suelen dar como dato? No. Vos la vas a tener que calcular siempre, usando esta fórmula. Ok, La H siempre la vas a tener que calcular. Y a partir de la H obtenés la I. bien, profe. Bien. A partir del gráfico de la evolución del capital de una renta vencida, podemos deducir la siguiente fórmula. Bueno, expresión recursiva del capital acumulado. ¿No? Expresión recursiva del capital acumulado. Bueno, a ver. La representación gráfica es otra de las cosas que nosotros hemos sacado. Acá está el método de Newton. ¿Ah? El método de Newton es un método gráfico. ¿Ah? Entonces, bueno, a través de las pendientes, las rectas tangentes, obtenemos. ¿Ah? Y se calcula así. Nosotros lo hemos sacado. Es decir, eso tampoco se los tomamos. ¿Saben? Bien. El método de Newton no va. Bien. Lo que no va tampoco es esta representación gráfica. Pero yo a partir de esta representación gráfica les voy a poder explicar
la expresión recursiva. ¿Mm? La expresión recursiva relaciona dos capitales finales sucesivos. Siempre que ustedes tengan el nombre expresión recursiva, relaciona dos cuotas sucesivas, ¿ah? O dos capitales finales. En este caso son capitales finales. En otros casos van a ser cuotas. ¿Ah? ¿Está claro lo que significa expresión recursiva? Sí, profe. Bien. Acá yo tengo la primer cuota. ¿Y qué hago yo el primer mes? Deposito la cuota. ¿Qué pasa? Se capitaliza. Las curvas son 1 más i, es decir, son capitalizaciones. Acá tengo la cuota, la segunda cuota que deposito, y acá se capitaliza. Cuota que deposito y se capitaliza. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, A1 es igual a la cuota. A2, ¿qué va a ser? A1 por 1 más i más c, más la cuota. Vamos de nuevo. A1 la cuota por 1 más i más la cuota, ¿ah? Me va a dar A2. A3, ¿qué va a ser? A2 por 1 más i más la cuota. Fíjense. Si yo vengo acá, A2 es A1 por 1 más i más la cuota. A3, ¿qué es? A2 por 1 más i más la cuota. A4, ¿qué va a ser? A3 por 1 más i más la cuota. Y así sucesivo, puedo obtener que el capital final para el periodo K más 1 es igual. Fíjense, acá tengo A4, tomo un periodo anterior. Si tengo K más 1, acá tomo K. ¿Mm? Entonces, el capital final de un periodo anterior por 1 más i más la cuota. ¿Mm? Entonces, la expresión recursiva relaciona dos capitales finales sucesivos. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, eso es renta vencida. ¿Mm? Capital final de una renta vencida. Bien. Tengo otros. ¿Qué pasa si calculo n y me da Sí, profe. ¿qué pasa si calculo n y me da un número decimal? Por ejemplo, 7,5 o 7,3. ¿Mm? N, acuérdense que son números de cuota. ¿Ah? No existe 7,3 cuotas. ¿Ah? ¿Entienden? Es decir, las cuotas son 7 u 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un recálculo. Cuando ustedes calculan n con la fórmula, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del cálculo de n? N igual al logaritmo natural de num a por i sobre c más 1 sobre logaritmo natural de 1 más i. ¿Mm? Si a ustedes le dan un número decimal, van a tener que recalcular. ¿Mm? Entonces, para renta vencida, ustedes pueden recalcular la primer cuota o la última cuota. ¿Estamos? Si ustedes recalculan la primera o la última. Entonces, ¿cómo me va a formar la renta? La primera cuota C1 y después n-1 cuota C. Entonces,
La cuota 1 se va a capitalizar ¿cuánto? Por 1 más i elevado ¿a qué? A la n menos 1 cuota, que no se modifica. ¿Ah? 1 más i a la n menos 1. Y después, ¿cuántas cuotas quedan que no se modifican? N menos 1 cuota que no se modifican. Entonces, voy a tener la renta de esas n menos 1 cuota que no se modifican. Entonces, A va a ser igual ¿a qué? A la cuota 1 capitalizada por 1 más i a la n menos 1 más las n menos 1 cuotas que se capitalizan. Entonces C por 1 más i a la n menos 1 sobre i. ¿Estamos? Entonces, ustedes a través de esta fórmula van a poder calcular C1. Entonces, pónganle que las cuotas eran de 30.000 pesos. Van a tener n menos 1 cuotas de 30.000 pesos. Y van a tener la cuota 1 que puede ser mayor a 30.000 pesos o menor a 30.000 pesos. ¿Entienden? Que van a recalcular. ¿Mm? ¿Por qué dije mayor o menor a 30.000 pesos? Hola, ¿me escuchan? Yo no sé, profe. ¿Me están escuchando todos? Sí, ¿puede repetir la pregunta, profe? Bueno, Sí, profe. ¿Me repito escucha? la pregunta. Me gusta repetir las preguntas. Supónganse que yo hago depósitos por 30.000 pesos. ¿Mm? Pero no sé cuántas cuotas para formar un determinado capital voy a tener que depositar. ¿Mm? Pónganle que yo quiero juntar, no sé, 2.500.000 pesos. ¿Mm? Entonces, yo voy a calcular n. Cuando calculé n, me da con coma. ¿Mm? Pónganle 25,8. ¿Mm? Entonces, yo voy a tener que recalcular. Y entonces, como yo tengo que recalcular, voy a decir, voy a recalcular la primer cuota. Bien. La primer cuota va a ser mayor a 30.000 pesos o va a ser menor a 30.000 pesos cuando la recalcule. Mayor. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel dijo mayor. ¿Todos piensan como Ezequiel? Yo no sé, profe. Usted es ni. ¿Mm? Yo creo que no, porque lo que va a sacar es por decir, la diferencia, digamos. Así que yo Ajá. creo que va a ser menor. ¿Usted cómo se llama? Jennifer, Jennifer. Jennifer dice menor, Ezequiel dice mayor. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Quién se la juega a decir a Ezequiel lo elige o a Jennifer? Yo pienso como Jennifer. Para mí tiene razón ahí, pero Sí. no sé. ¿Quién otro se la juega? ¿Puede que existan las dos posibilidades, profesor? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo García. Pablo. ¿Por qué, Pablo? Pueden Ah, existir dos posibilidades. esa se la dejo a usted, profesor, así los chicos entienden. Ah, me dejar picando. Sí, Me hace lo más difícil a mí. sí, profe. No quiero sacarle crédito.
Todo depende, muchachos. ¿De qué va a depender? ¿De a qué aproximo n? Si la aproximo para Muy arriba o la bien. aproximo para abajo. Excelente, bien. Yo dije 7, ¿cuánto les dije? 27, o 37, 26,8 dijo. 26,8. Pónganle 26,8. La puedo aproximar a 27 o lo puedo aproximar a 26. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Bien. Yo la aproximación del 26,7 lo puedo hacer a 27 o a 26. Entonces, si yo aproximo a 27, ¿cuánto me va a dar la cuota 1? ¿Menor o mayor? Si aproxima a 27, ¿le va a dar menor o no? Sí, señor. Sí, señor. Son inversas. Y si aproxima a 26, la cuota es mayor. la cuota 1 va a ser más grande que 30.000 pesos. Se puede razonar como diciendo, si pongo 27 van a ser menos cuotas y si pongo 26 van a ser más cuotas, ¿no, profe? No, ¿cómo? Me está diciendo... No, ¿Qué lo me que cambia, qué lo que dijo? cambia es la cuota, no la cantidad de cuotas. No, pero... Perdón. No, pero ¿qué dijiste? Dijiste... No pensaste lo que dijiste. No, Si yo vos dije, tomás 27 son más cuotas. Porque a vos te dio no, 26,8. Si no, vos yo decís pensé, digo, si pongo 27, 27, sí. me voy a demorar menos en juntar la plata, así pongo 26. Me mareaste, che. Si yo pongo 27, voy a demorar Sí. menos tiempo que ¿Cómo? poniendo 26. No, va a demorar más, un mes más va a demorar. Acordate Ah, que está bien, pues estamos hablando de cantidad de cuota, perdón, Claro, profe, tal está cual, bien. se demora un mes más. se demora un mes más. Está bien, profe. Lo Yo único, estaba pensando me confundí pensando en el capital que iba a ir poniendo y no en la cantidad de cuotas, perdón. Bueno, no, tranquilo. lo que sí te va a modificar es el monto de la cuota. Sí, ojo, el monto de la cuota, el monto de la cuota 1 se modifica, ¿viste? Inexorablemente ya no va a ser 30.000. ¿Ah? O va a ser más grande de 30.000 o menos de 30.000. Si tomo más cuotas, va a ser menor. Y si tomo menos cuotas, va a ser mayor que 30.000. ¿Estamos? ¿Entendido? Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, impresionante. Y estamos aprendiendo, así que no tengan miedo de equivocarse. Todos aprendemos de los errores de todos. ¿Estamos? Porque cuando uno de ustedes, por ejemplo, Ezequiel dijo, y yo seguí preguntando, Ezequiel debe haber dicho, uy, metí la pata. Y después Jennifer dijo, la tengo de ganadora, porque dije lo contrario. ¿Ah? Y fíjense, los dos tenían razón. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. No, de Gracias, nada, profe. de nada. Estamos aprendiendo. El capital final de una renta vencida se obtiene a partir de la suma de la renta de n-1 cuota vencida y la cuota C1 capitalizada n-1 periodo. ¿Ah? Dije lo que está acá. La cuota 1 capitalizada n-1 periodo. Y le sumo la renta de n-1 cuotas vencidas. FI, ¿qué es? La fecha de inicio de la renta, la fecha de evaluación. Ojo, chicos, me he olvidado de esto. Eso es muy importante. FI es la fecha de inicio. FB es la fecha de evaluación. En renta siempre se evalúa al final. ¿Estamos? Eso es clave. En renta se evalúa al final.
¿Mm? En la última cuota se hacen las evaluaciones. Bien, ¿qué pasa si recalculo la última cuota? Entonces, acuérdense, podemos recalcular la primera cuota o la... Hola. O la O la última primera. cuota. Podemos recalcular la primera cuota o la última cuota. Última. Bien, entonces, yo acá recalculamos la C1. Acá vamos a calcular la última, la CN. Entonces, fíjense, ¿qué tengo yo hasta acá? Yo hasta acá tengo una renta de n-1 cuota. n-1 cuota que no se modifica. Entonces, yo acá tengo una renta. ¿Mm? ¿O no? ¿Cómo se calcula la renta de n-1 cuota? C por 1 más i a la n-1 menos 1 sobre i. Pero ¿qué ocurre? Ese capital que obtengo de plata acá, lo voy a tener que capitalizar, ¿qué? Un mes más. Entonces va capitalizado por 1 más i. ¿Entendido? Ojo, la renta, si yo considero las n-1 cuotas que no se capitalizan, es decir, que no se cambian de valor, termina acá. Pero esa plata, cuando yo evalúo, tengo que evaluarla acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todo ese capital por 1 más i. ¿Mm? ¿Entendido? ¿Y qué le voy a sumar? La última cuota. ¿Mm? Entonces, ¿qué me queda? Que A es igual a C por 1 más i a la n menos 1, menos 1 sobre i por 1 más i más Cn. Si yo quiero calcular la última cuota, el valor de la última cuota, despejo. Entonces ustedes sacan todo ese valor numérico y ese valor numérico que sacan lo pasan restando. Entonces al capital final le restan todo este valor numérico y me va a dar el valor de la última cuota. ¿Entendido? Profe, disculpa que lo interrumpa. Hay chicos que están queriendo entrar Ah, a la clase. y no lo sentí, che. Bueno, dejo de compartir. Gracias. De nada. Buenas tardes, buenas noches. Perdónenme que no los sentí, que querían ingresar nuevamente. ¿Entendido? Le pido disculpas. Bien. A ver si quiere entrar alguien más. No hay más nadie entonces. Bueno, seguimos. Si ustedes escuchan a alguien que quiere entrar, me avisan, ¿eh? Comparto pantalla. Bueno, como estábamos viendo, yo quiero recalcular la última cuota. La última cuota está acá. Entonces, ¿qué hacemos? El capital final de una renta vencida es igual al capital final de n-1 cuotas por, tengo que capitalizarlo un mes más para llegar a la fecha de evaluación, acuérdense la fecha de evaluación hasta el final, más la última cuota. Como le estaba diciendo, todo esto es un valor numérico que ustedes sacan
y todo ese valor numérico pasa restando. ¿Estamos? Para calcular la última cuota. Y la última cuota puede tomar, si seguimos con el mismo ejemplo de recién, si seguimos con el ejemplo de recién, que era de 30.000 pesos la cuota, si la cuota es de 30.000 pesos, puede tomar la última cuota un valor más grande que 30.000 o un valor más pequeño que 30.000. ¿Estamos? Depende de qué va a depender. De la cantidad, del valor al cual aproximemos n. Del valor al cual aproximemos n. Va a depender. Si tomamos, para los que entraron recién, si tomamos, era 26,7. Si tomamos 27, la cuota recalculada va a ser menor que 30.000. Si tomamos 26 como aproximación, la cuota calculada va a ser mayor que 30.000. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Entonces, recapitulando, voy a compartir pantalla, chicos. De lo que hemos visto, demostré cómo encontrar la fórmula del capital final de una renta vencida. Vimos cómo despescar la cuota. Vimos cómo despejar n, el número de cuotas. Después les dije que la tasa de interés se podía determinar de dos fórmulas, a través de Bailey o de Newton, que nosotros vamos a estudiar solamente la fórmula de Bailey, que la demostración de esta fórmula de Bailey, encontrada por Bailey, no se la vamos a pedir, sino lo único que tienen que hacer es aprenderse las dos fórmulas para la determinación de la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés se calcula a partir de una constante h, que Bailey la llamó h, podría haberla llamado de otra forma. Primero van a tener que calcular h en función del capital final de una renta vencida, de la cuota y del número de cuota, y después i en función de h y de n van a calcular i. Bien. Después vimos la expresión recursiva del capital acumulado. La fórmula para calcular el capital en cualquier momento va a ser capital final para el periodo K más 1 igual a capital final para el periodo K por 1 más I más C. Bien. Y después vimos que si nosotros calculamos n y nos da un número con coma, podemos aproximar a 4 o a 5. Acá dio 4,4. Entonces, podemos aproximar a 4 o a 5. Entonces, para recalcular, siempre en cálculo financiero se recalcula la primer cuota
o la última cuota. Si recalculamos la primera cuota, vamos, la fórmula que tenemos es esta. Y ahí ustedes van a tener que despejar C1. Y si recalculamos la última cuota, esta era la fórmula, y vamos a tener que despejar Cn. ¿Mm? Es más fácil calcularla acá que en el otro, porque en este directamente sacamos el valor numérico de acá y eso pasa restando. Bien, mientras que acá van a tener que hallar todo este valor, va a pasar restando A, y después el 1 más I, n menos 1, ese número pasa dividiendo. ¿Mm? Bien. Hay otro tema, la escindibilidad, pero directamente la escindibilidad la vamos a ver más adelante. ¿Ah? Vamos a ir al capital final de una renta adelantada. ¿Mm? Para el capital final de una renta adelantada, fíjense, es la misma fórmula que para vencida. ¿Mm? Para vencida es C por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Fíjense. Profe, disculpe, está la pantalla congelada, no se ve lo que está hablando. ¿Sí? ¿Se congeló? Ah, no. Bueno, esperemos, pará. Vamos a dejar de compartir. Bien, muy bien, porque yo estaba moviendo todo y a usted no se le movía nada. A ver si vuelve la internet. ¿Ahí me están escuchando ustedes? Bueno, vamos a ver si puede ser que la internet se nos... Ahora me estoy moviendo, es decir, muevo la mano, viste, vamos a ver la pantalla ahora. Puede ser que la internet falló ahí y quedó congelada por unos segundos. Comparto pantalla entonces. Ustedes me avisan. No, profe, no se lo escucha. Ahora sí, no se le escucha ni se ve nada. Lo perdimos. Lo perdimos. ¿Qué pasó? Ahí volvió. Ahí está. Ahora sí. Ahí volvió. Bueno, es que no he pagado internet todavía. No, ¿qué? Ya le pagué hace rato el teléfono y la internet de acá de la casa. La semana pasada la pagué. No puede ser que esté fallando. Bueno, ahí se ve bien entonces. Sí, profe. ¿Y me escucho bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, partimos. Les comenté recién. Esta es la fórmula de capital final de una renta vencida que nosotros vimos y demostramos. Yo le demostré recién la fórmula esta. ¿Mm? Es decir, no demostré, sino deduje esta fórmula. ¿Mm? Fíjense, esta misma fórmula, grábenla ahí en su mente. Vamos a ver cómo es la fórmula de capital final de una renta adelantada. Miren cómo es la fórmula. ¿No es la misma multiplicado por 1 más i? Sí. Bien. Es la misma fórmula que capital final para una renta vencida, pero lo único que cambia es que va multiplicado por 1 más i.
Entonces, re facilongo, se estudian la vencida y después la multiplican por 1 más i cuando sea adelantada. Ya vamos a ver por qué adelantada. Ya voy a deducir esta fórmula. Denme 2 minutos. Como ya estoy en esto, veo, les doy esta parte y después vamos a la deducción. Entonces, 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i. ¿Qué pasa si quiero determinar la cuota? Si quiero determinar la cuota, ¿cómo hago para despejar? La i, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Pasa multiplicando. Sí. Y el 1 más i a la n menos 1 por 1 más i, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces, fíjense, y acá se los hice con corchete y le puse paréntesis, porque ustedes cuando lo meten en la calculadora lo van a tener que escribir así. ¿Ah? ¿Estamos? Bien. Porque, ¿qué pasa? Se suele confundir ese 1 más i, no le ponen el por. Ahí es una multiplicación de todo eso, lo que está en el denominador. Entonces, a tener cuidado cuando hagan el despeje de la cuota i. O sea, profe, que el 1 más i está multiplicando al Todo 1 esto. más i a la n menos 1. Sí, señora. Bien. O sí, señorita, no sé. Bueno. Señora, gracias, profe. Bien, como no los veo, estoy con la pantalla completa. Bien, entonces, fíjense, esto para calcular la cuota. Ahora póngale que quiero calcular el número de cuotas. Entonces, si quiero calcular el número de cuotas, esperen un poquito que se lo voy a poner en color, así ya les queda. Ya les queda más bonito cuando estudien. Lo vamos a resaltar ahí para que ustedes, como es, lo vean y no lo pasen rápido. Bien. Vamos a despejar ahora la n. Entonces, ¿qué voy a hacer? La cuota que está multiplicando pasa dividiendo. La i que está dividiendo pasa multiplicando. Y el 1 más i está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, ¿qué me quedaría esto? A por i sobre, o dividido, la cuota por 1 más i. El 1 que está restando, ¿cómo pasa? Sumando. Entonces, ¿qué me queda? 1 más i elevado a la n. ¿Dudas con lo que hice? ¿Dudas con este despeje hasta ahí? Bien. Si aplico logaritmos, como lo hice en la otra demostración para renta vencida, ¿qué voy a hacer? El logaritmo natural de a por i sobre c por 1 más i más 1 va a ser igual a ¿qué? A n por el logaritmo natural de 1 más i. Acuérdense, para los que no estuvieron, aplicamos logaritmo decimal o logaritmo natural. ¿Por qué? Porque por una propiedad de los logaritmos, el exponente lo podemos bajar, sacarlo, y pasa multiplicando. Esa es por una propiedad de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de factor de capitalización que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ¿qué obtenemos? Que n es igual al logaritmo natural de todo esto dividido el logaritmo natural de 1 más i. ¿Entendido? Si ustedes, Sí, profe. si nosotros comparamos esta fórmula con
la que tuvimos en vencida, con esta otra fórmula, que vamos a ver que lo único que cambia es que esta C va multiplicado por 1 más I. Graben esa fórmula, vámonos a la que obtuvimos recién. Fíjense, ¿qué cambia? Que la C va multiplicada por 1 más I. En la otra va dividiendo solamente por C. Esas son cosas que ustedes tienen que hacer para no memorizar todo. Ustedes memorizan que la C la multiplico por 1 más I, chao. Igual que en la fórmula de la cuota. En la fórmula de la cuota, ¿qué va? Este es 1 más I. Lo otro es igual a la de vencida. ¿Estamos? Bien. Fórmula de Bailey. La fórmula de Bailey cambia más. H igual a A más C sobre C por N más 1 elevado a la 2 sobre N menos 1. Y es igual a N más 2 por H. Fíjense, esta no cambia tanto. Porque acá era N más 1. Entonces acá va a ser N más 2 por H más 12 sobre 2 por N más 2 por H más 12 por H. Entonces acá el que cambia es el 2 nada más, en la I. Pero en la H cambia casi todo. En el PDF, no, en el PDF. Sí, en el PDF está explicado eso, ya se los voy a explicar. Bueno, la expresión recursiva la voy a explicar más adelante porque, bueno, por el gráfico. A1 es igual a C por 1 más I. Entonces A2 que va a ser igual a 1 más C por 1 más I. A3 que va a ser A2 más C, es decir, capital más la cuota, y todo eso lo capitalizo. A4 que va a ser A3 más la cuota, y todo eso lo capitalizo, es decir que el capital final para K más un periodo es igual al capital para el periodo K más C, todo eso capitalizado por 1 más. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno. Vamos a ir a la deducción. A la deducción. La deducción está acá. En el PDF que se los voy a mandar. Capital final de una renta adelantada. Bueno, como vimos en el otro, cuando deduje el capital final de una renta vencida, lo que cambia acá, que como es renta adelantada, acuérdense, renta adelantada se obtiene, por ejemplo, si yo tengo en cuenta los alquileres y yo pago el alquiler antes de usar el inmueble. Entonces, la primera cuota está en el momento 0. Y la última cuota está en el momento n-1. Lo lindo cuando uno alquila es que un mes antes paga la última cuota. ¿Estamos? Que uno no tiene que terminar cuando se va pagando el alquiler. No, lo pagó un mes antes. Bien, veamos. La cuota C, ¿cuánto se va a capitalizar? Por 1 más I a la N. La cuota U en el periodo 1, ¿cuánto se va a capitalizar? 1 más I a la N menos 1, porque ya pasó un mes. La cuota 2 se va a capitalizar 1 más I, N menos 2. La cuota 3 por 1 más I a la N menos 3.
la cuota de este periodo, ¿cuánto falta para llegar al final? 2 meses, 1 más y al cuadrado, y la última cuota se va a capitalizar 1 mes, porque falta 1 mes para la fecha de evaluación. Entonces, si yo escribo esto que acabo de decirle, tengo cuota por 1 más i a la n, cuota por 1 más i n menos 1, más la cuota por 1 más i n menos 2, más sucesivamente, ¿y qué tengo? La cuota por 1 más i al cuadrado, más la cuota por 1 más i. ¿Mm? ¿Qué es esto? Esto es una progresión geométrica, como en el caso anterior. Y como es una progresión geométrica, yo lo voy a resolver con la fórmula de la progresión geométrica, que es, como en el otro caso, cuando dice la demostración, S igual a 1 por R a la n menos 1 sobre R menos 1. A1, que el primer término. ¿El primer término quién es? Se me fue. El primer término quién es? La cuota por 1 más i. ¿Mm? Si lo formo los exponentes crecientes, ¿no? Acá están escritos los exponentes en forma creciente. Esto no va, este último término no sé por qué está escrito acá. Es c por 1 más i. Esto no va a eso. Ah, porque va c por 1 más i. ¿Qué he hecho ahí? A la n, perdónenme. Va, elevado no salió ahí. Elevado a la n. N menos 2, n menos 1, 1 más i a la n. Va elevado a la n. Bueno. Digo yo, si este es el primer término, no, que va elevado a la n. Entonces, la sumatoria es A1, C por 1 más i. R es la razón, 1 más i a la n menos 1, 1 más i menos 1. El 1 con el 1 se va porque lo simplificamos. ¿Y qué obtenemos? Que A es igual a C por 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i por 1 más i. Si lo escribimos en forma abreviada, esto se va a escribir, todo esto se va a escribir con una S imprenta. S imprenta. Representa todo esto. Es decir, que A va a ser igual a la cuota por este factor de capitalización de una renta de n cuotas adelantadas a una tasa de interés I. Cuando dice factor de capitalización de una renta de n cuotas, pero ¿qué pasa? En este caso, como aplico esta S, es adelantada. Bien. ¿Está claro? Entonces ahí está demostrada. Ojo, la fórmula principal es la 16. Es la que yo le escribí en el otro Word. ¿Está claro? ¿Dudas de esta demostración? Cuando ustedes rindan el global o vayan al final, si yo les pido deduzca la expresión del capital final de una renta adelantada, van a tener que hacer todo este desarrollo hasta llegar a esta fórmula. A igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I. ¿Entendido? Bueno. Acá está demostrado por qué llego. No está demostrado. Se hace una doble asignación. A con A más C. Y N más 1 con N. Entonces, haciendo esa doble asignación, ustedes llegan
a esta expresión de I y de H. ¿Mm? ¿Y qué usan? La fórmula de Bailey para renta vencida y hacen esta doble asignación. ¿Mm? A la A la reemplazo por A más C y a la N más 1 por N. Es decir, a la N por N más 1. Es decir, fíjense, a la N la reemplazo por N más 1 y a la A por A más C. ¿Mm? Si acá reemplazo N más 1 menos 1, el 1 con el 1 se va y queda 2 a la N. Por eso acá tenían, cuando es adelantada, 2 sobre N acá. A más C acá y N más 1 acá. Y N más 1 más 1, el 1 más 1 es 2. Entonces les queda N más 2. ¿Entendido? Bien. ¿Qué me quedaría de renta adelantada? De renta adelantada, chicos, me está quedando calcular, recalcular la primer cuota y la última cuota cuando n no es un número natural. No es un número positivo natural, entero positivo sería. Cuando es un número decimal, cuando da con coma, tengo que recalcular. O pueden recalcular la primera cuota o la última cuota. Bien. Este es el eje del tiempo que ustedes tenían recién, cuando yo lo demostré. Entonces, la primera cuota, ¿cuánto la vamos a capitalizar? La vamos a capitalizar por C1 por 1 más I a la N. Esa es la primera cuota. Y después que van a quedar N menos 1 cuotas al valor que tenían las cuotas. Si las cuotas eran de 30.000 pesos, acá vamos a tener N menos 1 cuota de 30.000 pesos. Entonces, ¿esto qué forma? Todo esto forma una renta adelantada. Entonces, C por 1 más I a la N menos 1 menos 1 sobre I por 1 más I. Más la cuota 1 capitalizada por 1 más I a la N. ¿Entendido? Para Sí, los que, profe. pónganle que les dio 100.000 pesos. Ese 100.000 pesos va a pasar restando. Y después calculan esto y lo pasan dividiendo. Y ahí obtienen el valor de C1. Para los que entraron al final, la cuota 1, tanto en vencida o adelantada, puede ser mayor que 30.000 o menor que 30.000. Eso va a depender de cómo aproximaron N. Por ejemplo, si era 26,7, lo pueden aproximar a 27 o a 26. Si aproximan a 27, la cuota va a ser menor que 30.000. Y si aproxima Parece que se tildó, profe. Profe, se cortó, no lo escucho. trabajar
Se entrecorta, profe. Sí, esperemos un minuto. ¿Volvió? ¿Me ven mejor? Bueno, bueno. Nos está quedando muy poquito, chicos. Aguantemos que ya nos vamos. ¿Están cansados? Un poco, pero vamos, vamos. Bueno, vamos que en 15 minutos los libero. Bueno. Después los tengo una hora más. Hay que estimularlo con 15 minutos, ¿o no? El engaño del niño, se le llama eso. Pura Como de la motivación. paletita. No, vamos a ir. Voy a tratar de cumplir con mi palabra. Entonces, si recalculamos la última cuota, siempre y cuando la internet nos siga ayudando, porque quieren que les diga si tenemos estas interrupciones. Bueno, la última cuota está acá. Ah, esperen. No, ¿qué he dicho? Esto es vencida. La última cuota está un periodo menos. ¿Se acuerdan? Como adelanto todo, la primera cuota está en el momento C, 0. ¿Ah? La última cuota está un mes antes que N. ¿Mm? Eso pasa cuando la renta es adelantada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Nosotros vamos a tener N menos 1 cuota que no se van a modificar, que son las cuotas de ¿cuánto? De 30.000 pesos. ¿Mm? N menos 1 cuota que no se van a modificar. ¿Mm? Entonces, pongo A igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, por 1 más I, porque son adelantadas estas cuotas, están en el momento 0. Pero ¿qué ocurre? Profe, se le volvió a cortar. No, de nuevo. Ahí volvió, parece. ¿Me ven la pantalla? Bueno, ¿por qué es 1 más I rojo que lo diferencie del otro? Porque el negro... Porque es lo que se adelantó. Ah, perdón. No, lo adelantado viene todo en la fórmula negra. ¿Ah? Todo lo que está en negro es el capital final de una renta adelantada de N menos 1 cuota. Pero este es 1 más I porque vos la plata de todas estas N menos 1 cuota la vas a tener acá, en el momento N menos 1. ¿Entendés? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Capitalizar un mes más porque la fecha de evaluación está al final. ¿Entienden? Sí, tal cual, tal cual. Bien. Y acá, por 1 más I, es decir, ustedes van a depositar la última cuota un mes antes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa última cuota que la capitaliza un mes antes? Se va a tener que capitalizar un mes más. ¿Mm? ¿Entienden? Entonces, este 1 más I, este 1 más I es porque se capitaliza un mes más. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí, Sí, profe. profe.
Bueno, me alegro entonces. Guarda con esto. A la fórmula de las n menos un cuota adelantada hay que multiplicarlo por 1 más i. Y a la última cuota también hay que multiplicarla por 1 más i. ¿Mm? De ahí ustedes despejan Cn. ¿Mm? Es decir, la cuota, la última cuota. ¿Mm? Bien. Bueno, estos 4 Perdón, profe, recálculos, se le cortó ahí en la última parte. ¿Qué es lo que dijo? Disculpe. lo que dije es que las n menos 1 cuotas se capitalizan un mes más. Y la última cuota también se capitaliza un mes más. Tienen que tener mucho cuidado en esta fórmula cuando ustedes tienen que recalcular la última cuota porque tienen que capitalizar un mes más tanto a la renta como a la última cuota. Ah, ok, ok. Listo. ¿Está bien? Sí, ok, Este gracias. 1 más i y este 1 más i. Es decir, cuando ustedes, si yo les tomo en el parcial un problema de renta, ¿ah? Un ejercicio de renta y les pido calcular n, si n les da con coma, ustedes tendrán, si es vencida o adelantada, que recalcular la primer cuota o la última cuota, ¿no? Y van a tener que usar alguna de estas 4 fórmulas que hemos deducido. Esto es para calcular la cuota, la primer cuota en renta vencida. Esto para calcular la última cuota en renta vencida. Esto para calcular la primer cuota en renta adelantada. Y esto para calcular la última cuota en renta adelantada. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. ¿Dudas? No, profe, por ahora no. Bien. Vamos a ver si vamos al último tema de la noche. Muy fierito el último tema. No, qué fierito. ¿Ahí lo ven mejor? Miren, le voy a dar un adelanto de esto. ¿Mm? Pero porque los agarro cansados y no quiero que... Este es un tema fundamental, ¿eh? Es muy importante, escindibilidad. ¿Mm? ¿Cuándo hay escindibilidad? ¿Mm? ¿Cuándo hay escindibilidad? Cuando varía la tasa de interés o varía la cuota o varían las dos. Por ejemplo, el más completo es este. ¿Mm? ¿Qué ocurre acá? Acá, ¿qué pasó? Varió tanto la cuota como las tasas de interés. ¿Mm? Un número P de cuota C1 que se capitaliza una tasa I1, un número Q de cuota C2 que se capitaliza en una tasa I2 y un número R de cuota C3 que se capitaliza I3. ¿Mm? ¿Mm? Es lo que Tenemos sucede en la vida cotidiana. yes. Cuando se cambia la cuota. ¿Mm? O las tasas de interés. Ojo, nosotros tenemos siempre cambio de tasa de interés, ¿o no? Es decir, la tasa de interés no permanece constante como la hemos considerado en renta en todo, y más en la Argentina. ¿Ah? Debido a la inflación, la tasa de interés va cambiando también. ¿Mm? Entonces, esta es la fórmula más completa la que vamos a lograr, considerando esto, porque acá cambia tanto las cuotas como las tasas de interés. Entonces, fíjense,
Yo acá tengo una renta formada por ¿qué? Por P cuotas C1 a una tasa de interés y 1. Acá tengo otra renta vencida formada por Q cuotas C2 a una tasa de interés y 2. Y acá tengo R cuotas C3 a una tasa de interés y 3. Bien. Una vez que yo he dicho eso, hago la fórmula. Entonces, va a ser C1 por 1 más I1 a la P menos 1 sobre I1, porque acá la tasa de interés es I1. ¿Cuántas cuotas son? P. Pero ¿qué ocurre, chicos? Esto se capitaliza. ¿A qué tasa? I2. ¿Cuántos meses? Q meses. Entonces, 1 más I2 a la Q. Y después se 1 más I3 a la R. Entonces, esta renta que les había descrito recién, la capitalizamos por 1 más I2 a la Q más 1 más I3 a la R. Más. Después tengo la renta formada por las cuotas C2, vencida, por 1 más I2. ¿Cuántas cuotas son? Q cuota menos 1 sobre I2. Acá esto llega acá, entonces se tiene que capitalizar por 1 más I3 a la R. Y después tengo la cuota 3, que la capitalizo por 1 más I3 a la R menos 1 sobre I3. Bueno, si la cuota permanece constante y la renta es vencida, si la cuota permanece constante, coma, la renta vencida es, bueno, si la cuota permanece constante debe tener C1, C2 y C3, voy a tener C. ¿Hay escindibilidad? Sí, porque cambia la tasa de interés. Entonces, como cambia la tasa de interés, tengo todo esto. Bien, pero ¿qué pasa si cambia la cuota y la tasa de interés es constante? Es decir, ya ahora I1, I2, I3 no va, es I, es constante la tasa de interés. ¿Pero por qué va a haber escindibilidad? Porque cambia la cuota. Porque yo les dije que podía cambiar la cuota, o podía cambiar la tasa, o podían cambiar las dos. ¿Estamos? O pueden cambiar las dos. Bien. Si la tasa de interés es constante, entonces 1 más I a la P menos 1 sobre I. Por 1 más I a la Q por 1 más I a la R. Más C2 por 1 más I a la Q menos 1 sobre I. Por 1 más I a la R. Más la cuota 3 por 1 más I a la R menos 1 sobre I. ¿Entendido? Profe, creo que se congeló la pantalla. Se le quedó, eso, la pantalla quietita. ¿Ahora? No sigue quieta. Bueno, esperemos unos segundos. Esperemos unos segunditos a ver si... Porque ¿sabes lo que ocurre? Que están viendo muchas películas día viernes. No tenemos excusa, ¿eh? Contemplamos con todo. ¿Lo vieron? Vamos. Muchas gracias. Bien. Comparto de nuevo. ¿Me escuchan bien ustedes? Bueno.
Vamos y nos vamos. No los jodo más. Yo que venía bien, digo, faltan 3 minutos. Voy a cumplir con mi palabra para que los alumnos no se... ¿O está tildada? Hola. Bien. Buenísimo. Bueno, si ustedes ven de la general que cambiaba todo, después que hice que las cuotas permanecieran constantes, cambia nomás la C, pero todo lo otro permanece igual. Y después que hice que la tasa de interés fuera igual, entonces, de esto que cambio, que I1 desaparece y es I. I2 desaparece, I3 desaparece y es I solo. I2 también desaparece, queda I solo. I3 desaparece, queda I. Esos son los cambios que tienen que hacer nada más. Entonces, ¿qué obtienen? Esta fórmula que está acá. Fíjense, ya nos olvidamos de I1, de I2, de I3. Lo que tenemos todo en función de I. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, a ver, y si ahora consideramos que la renta es adelantada, ¿qué va a pasar si la renta es adelantada? Tendré que multiplicar a estas fórmulas por ¿quién? Por 1 más I. Fíjense, esta voy a tener que multiplicarla por 1 más I, 1. Esta por 1 más I2 y esta por 1 más I3. Veamos. Si la renta adelantada, fíjense, ¿cuál es el único cambio que hay? 1 más I. 1 más I1. Pero toda la fórmula es la misma que la que les mostré recién. 1 más I2 por 1 más I3, porque considero que la renta es adelantada. ¿Entendido el único cambio? Si la cuota permanece constante, cambio C1, C2 y C3 por C. ¿Y qué otra cosa puede variar? Que la I sea la misma, la tasa de interés no cambie. Entonces, ¿qué voy a tener que considerar? I debe de I más 1, voy a poner I más 1, nada más, I más 1 la Q, I más 1 la R. Y ahí terminamos. Entonces, lo que más tienen que ustedes tener claro, chicos, que hay escindibilidad cuando cambie la cuota o cambie la tasa de interés. Cambia la cuota, cambia la tasa de interés o cambian las dos. Hay 3 posibilidades. Por eso, para renta vencida, hay 3 fórmulas de escindibilidad. Para renta adelantada, hay ¿cuántas fórmulas? 3. Porque la primera cambia la tasa y cambia la cuota. La segunda cambia la tasa nada más. Y en la tercera cambia la cuota nada más. Cambia la cuota, acá la cuota constante cambia la tasa y acá cambian las dos, la cuota y la tasa. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, estos 3 Word se los voy a subir y el PDF. Así que les mando ya en unos minutos los 4. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Aquí, Así que profe. se los voy a mandar ya para que no nos demoremos. Así ustedes lo tienen y pueden verlo durante este fin de semana y lo puedan madurar.
Oh, chequea. Yo no se lo prometo, profe, pero porque hay mucho para estudiar para la semana que viene. Y bueno, pero que sea, bueno, ya lo miren un poquito antes que se junten con Silvana cuando vayan a hacer la práctica de renta. Ah, tal cual, tal cual. Entonces no entran muy descolocados, ¿viste? Que sean las fórmulas generales. ¿Mm? ¿Estamos? Ok, profe. Y bueno, les deseo mucha suerte y que aprueben el parcial de los dos parciales que le van a tomar esta semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Bueno, Gracias, profe. un saludo grande y que tengan mucha suerte. Gracias, profe. Estamos viendo. Buen fin de. Gracias. Bueno, Gracias, profe. yo le voy a mandar por mail. Voy a ver si el jueves. ¿Usted a qué hora terminan el parcial el jueves? A las 21, profe. A las 21. Le voy a mandar a ver si... Se le corta, profe. Se tildó. El jueves le voy a mandar una invitación para darle una consulta el jueves. ¿Ah? No, profe, gracias. ¿A qué hora, profe, más o menos? Se volvió a tildar. Bueno, Se volví. corta, profe. Sí, volví. Ahí está. ¿Está bravo? ¿Qué pasó en Mendoza el día viernes? Primera Es vez. viernes, cuarentena, no queda otra que las pelis, como usted dijo. Sí, sí, porque es la primera vez que se nos ha portado tanto hoy viernes. Bueno, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que les dé consulta el jueves o el viernes que viene? ¿Los dos? No, o el jueves o el viernes, o quieren jueves y viernes. Sí, las dos Bueno, estarían buenas. bueno, les doy el jueves a las 9:30. Ya les Ok, voy a mandar la invitación ahí, se los voy a poner en el correo cuando les mande los Word. ok, ok. Bien. Profe, le hago una consulta. Yo entro un poquito más tarde. ¿Dijo algo con respecto a la fecha del parcial? ¿Cuándo va a ser? Y pensá más o menos, yo por ejemplo, renta ya la terminé de darle toda la teoría. ¿Ah? Ajá. Vamos a ver cómo llega Silvana con renta, con la práctica, con ustedes. Ponerle que sea esta semana que viene, puede llegar a ser. Esta semana no. La otra o la otra. Más dentro de 15 días sería. Perfecto. Bueno, perfecto. Ojo, Listo. lo que dije, Elis, ¿te llamas vos? Sí, Elizabeth. Elizabeth. Bueno, Elizabeth. Lo que sí creo que vamos a tomar parcial a un grupo, porque como son tantos alumnos, un miércoles va a ser un grupo y otro grupo el viernes. ¿Ah? Ah, buenísimo. Ajá. Dentro de la semana vamos a tomar parcial. Buenísimo. Bueno, Eh, genial. Debido a la cantidad de gente que hay, algunos lo vamos a tomar el miércoles y a otros un viernes. Pero Bueno, yo creo que va a ser dentro, la semana que viene no. La otra puede ser o puede ser que no. Es decir, 2 semanas más o 3 semanas más. perfecto. Bueno, genial, profe. Vamos, Está bueno para organizar. vamos a ver cómo llega. Se le tildó.
Sí. Mierda. Ojo que he estado dando clases toda la semana por Meet y no se me había cortado. Es la primera vez que se ha cortado tanto. Bueno, piensen de 15 a 21 días el parcial. Perfecto. De Listo, 14 a profe. 21 días. Bueno, Bueno, los dejo, chicos. buenísimo. Los libero. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Bye. profe. Chao.